Cuando se habla de Jikook, la relación entre Jungkook y Jimin, es imposible no notar los momentos de complicidad, coqueteo y cercanía que han compartido a lo largo de los años. Su conexión especial ha sido evidente tanto en el escenario como fuera de él, y cada interacción entre ellos deja entrever una química única que pocos pueden ignorar. Uno de los momentos más claros de esta dinámica ocurrió durante un concierto, cuando los integrantes de BTS caminaban en filas separadas. Fue Jungkook quien tomó la iniciativa de iniciar un pequeño juego verbal con Jimin, una acción que, aunque en apariencia inocente, revelaba mucho sobre la relación que ambos comparten. Sin importar la situación ni quienes estuvieran observando, Jungkook lanzó una pregunta aparentemente casual. ¿A Jimin le gustó? Este simple cuestionamiento provocó una sonrisa inmediata en el rostro de Jimin, demostrando una vez más que cualquier interacción con Jungkook le resulta natural y espontánea. Sin titubear y con su característico ingenio coqueto, Jimin respondió rápidamente. ¿Jungkook quiere jugar? Esta respuesta no solo desató las risas del resto de los miembros, sino que también dejó en claro que en el juego de la coquetería, Jimin siempre lleva la delantera. Sin embargo, Jungkook, lejos de rendirse o dejar la conversación ahí, repitió nuevamente la pregunta, con una entonación que sugería más que un simple comentario. ¿A Jimin le gustó? En esta segunda ocasión, la respuesta de Jimin no se hizo esperar, y con total naturalidad y sin dudar, afirmó, sí, me gusta. Aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante. Aunque en un primer análisis las palabras de Jungkook parecieran referirse a la situación o al momento en particular, los seguidores que han seguido la evolución de su relación no pueden pasar por alto los dobles sentidos y la forma en que ambos aprovechan cada oportunidad para enviarse mensajes más allá de lo obvio. Es importante señalar que este tipo de interacciones no son aisladas. A lo largo de los años, Jikook ha demostrado en innumerables ocasiones que disfrutan de su compañía y que buscan cualquier excusa para acercarse, tanto física como verbalmente. Jungkook, en especial, ha mostrado una notable evolución en su forma de interactuar con Jimin. En sus primeros años en BTS era más reservado y tímido, pero con el tiempo ha ido tomando la iniciativa y mostrando abiertamente su deseo de conectar con Jimin, sin importar lo que otros puedan decir o interpretar de su relación. Este episodio en particular deja en claro varios puntos sobre la dinámica de Jikook. Primero, la forma en que Jungkook no duda en iniciar una interacción con Jimin, buscando incluso el más mínimo contacto, ya sea físico o verbal. Segundo, la manera en que Jimin responde de forma inmediata, con una sonrisa, con un comentario pícaro o con una afirmación que, aunque pueda parecer simple, deja entrever una complicidad difícil de ignorar. Y tercero, la reacción del resto del grupo, quienes muchas veces se quedan en silencio o simplemente observan, conscientes de que entre Jungkook y Jimin hay una conexión única que no necesita mayores explicaciones. Este tipo de momentos no solo emocionan a los fans que siguen de cerca su relación, sino que también refuerzan la idea de que Jikook tiene una dinámica especial que trasciende la amistad convencional. No se trata solo de un simple juego de palabras, sino de una constante búsqueda de cercanía, de una comunicación que va más allá de lo verbal y que se refleja en cada gesto, en cada mirada y en cada interacción que comparten. En conclusión, el episodio del concierto es solo un ejemplo más de cómo Jungkook y Jimin han construido una relación basada en la confianza, la complicidad y una evidente afinidad mutua. No importa el contexto ni quienes estén presentes, ellos siempre encuentran la manera de conectarse, de jugar y de demostrar que su vínculo es fuerte y genuino. Para quienes siguen de cerca su historia, estos momentos no son casuales, sino piezas de un rompecabezas mucho más grande que sigue generando teorías, emociones y sobre todo una admiración profunda por la forma en que han logrado mantener su relación a lo largo del tiempo. El momento icónico del Jikook en Las Vegas durante uno de sus conciertos sigue resonando en el corazón de cada fan que presenció, ya sea en vivo o a través de las innumerables grabaciones, la intensidad de su conexión. No fue solo una actuación más, fue un espectáculo impregnado de emociones y gestos que contaron una historia sin necesidad de palabras. Desde el instante en que Jimin y Jungkook pisaron el escenario, la atmósfera se impregnó de una energía electrizante,
como si cada mirada y cada roce entre ellos encendiera chispas invisibles que solo los más sensibles podían percibir. La conexión entre Jimin y Jungkook es algo que trasciende la música, la fama y el espectáculo. Es una sinfonía silenciosa, una danza que se expresa en cada sonrisa compartida, en cada gesto sutil que pareciera pertenecer solo a ellos, como si el resto del mundo desapareciera cuando están juntos. Y esa noche en Las Vegas fue un testimonio de esa conexión, una demostración de que lo que comparten no es efímero ni superficial, sino algo profundo, auténtico y eterno. Uno de los momentos más inolvidables de esa noche se produjo cuando, al retirarse del escenario, Jimin dejó que su instinto guiara su mano hacia Jungkook, en un gesto que parecía casi inconsciente, como si su cuerpo simplemente buscara el contacto del otro sin pensarlo. Acarició la retaguardia de Jungkook con una ternura que, aunque breve, estaba cargada de significado. Pero lo que realmente convirtió ese momento en algo inolvidable fue la respuesta de Jungkook. Su reacción no fue de sorpresa ni incomodidad, sino de felicidad pura, reflejada en la suave curvatura de sus labios, en la chispa que se encendió en su mirada, en la forma en que su propio cuerpo pareció detenerse un instante para absorber la sensación. Y entonces, como si el universo les regalara un instante de intimidad en medio de la multitud, Jungkook no solo aceptó el gesto de Jimin, sino que lo devolvió con una caricia similar. Un acto tan simple y al mismo tiempo tan profundo. No era solo un juego o una broma entre amigos, era un lenguaje propio que hablaban solo entre ellos, un intercambio de sentimientos sin necesidad de palabras. Para cualquiera que haya sido testigo de este momento, estaba claro que se trataba de un reflejo de la cercanía y la confianza inquebrantable que comparten. Lo más cautivador fue la forma en que Jungkook, al darse cuenta de que millones de ojos estaban puestos sobre ellos, suavizó su gesto, como si intentara esconder algo que, para él, debía permanecer privado. Pero ya era demasiado tarde. El amor, el afecto y la complicidad entre ellos ya se habían mostrado al mundo de una forma que nadie podía ignorar. Ese instante fugaz, ese contacto sutil, fue suficiente para encender el corazón de sus seguidores y reafirmar lo que muchos ya sabían, que Jimin y Jungkook comparten algo único, una conexión que va más allá de la amistad, más allá del compañerismo, más allá de lo que las palabras pueden describir. A lo largo del concierto, cada interacción entre ellos parecía formar parte de una coreografía no ensayada, un baile de sentimientos que solo ellos conocían. Sus manos, siempre buscando la del otro, sus sonrisas que hablaban en un idioma secreto, la forma en que sus cuerpos parecían atraerse como si fueran dos polos inseparables. Cada vez que sus miradas se encontraban, era como si el mundo entero se desvaneciera y solo quedaran ellos dos en una burbuja de intimidad. Jimin y Jungkook han demostrado en innumerables ocasiones que su conexión es mucho más que profesional. Hay una ternura en cada abrazo, una devoción en cada caricia y una intensidad en cada mirada que hacen que el mundo entero se detenga para admirarlos. Son dos almas que parecen haber sido destinadas a encontrarse, dos corazones que laten al mismo ritmo, dos seres que, sin importar cuántos escenarios compartan o cuántas veces se tomen de la mano frente a miles de personas, siempre tendrán una conexión que pertenece solo a ellos. Esa noche en Las Vegas no fue solo un concierto. Fue una historia de amor contada a través de gestos y miradas. Fue un recordatorio de que el amor se manifiesta de muchas formas y que a veces un simple roce es suficiente para revelar una verdad que las palabras no pueden expresar. Para los seguidores del Jikook, este momento quedó grabado no solo en las pantallas, sino en lo más profundo de sus corazones, como un símbolo inquebrantable de la magia que sucede cuando dos almas se encuentran y se reconocen.